Bueno, Ahí estamos. A ver, en realidad la diferencia fundamental a la que hace referencia eh, la clase, o sea, el video de la clase y seguramente el material escrito de apoyo a la lectura también, es en cuanto al enfoque. Weber tiene una mirada sobre el individuo. De hecho, Weber y Durkheim son los fundadores de dos grandes escuelas de pensamiento que enfocan el estudio de los fenómenos sociales desde perspectivas, sí, opuestas, podríamos decir que son opuestas. Tendría que pasar casi un siglo para que aparecieran corrientes sociológicas que pudieran complementarlas y trabajar con ambas simultáneamente. Por un lado, tenemos el subjetivismo de Weber, o el comprensivismo, la escuela comprensivista o subjetivista. ¿Por qué? Porque para Weber lo central es el sujeto, es el individuo y justamente las intenciones de la acción del individuo. ¿Sí? Entonces, para Weber, el foco de estudio, el objeto de estudio son las acciones individuales de los agentes sociales. ¿Sí? Muy por el contrario, Durkheim va a decir, ahí no hay nada de lo cual pueda servirse la sociología para explicar los fenómenos sociales. Eso es, dirá Durkheim, eso es terreno de la psicología, ¿sí? No de la sociología. Entonces, la de Durkheim es una mirada mucho más general que no hace foco en el sujeto individual, sino en el conjunto social. Y por eso se la llama una escuela, si se quiere, objetivista, en contraposición a la escuela subjetivista de Weber. ¿Por qué? Porque para Durkheim lo que explica los fenómenos sociales es la voluntad del conjunto, es la voluntad social, que no en vano para Weber la sociedad, por supuesto para Durkheim, a ver, hay algo en lo cual coinciden. Tanto Durkheim como Weber entienden que individuo y sociedad son cosas distintas. ¿Sí? Eso es más que claro. La diferencia es que Durkheim dice que la sociedad es algo más que la mera suma de los individuos que la forman. ¿Sí? Hay una voluntad, hay necesidades sociales, que son sociales, que no son individuales. Es decir, por ejemplo, si quisiéramos hacer un estudio de las motivaciones o del ingreso a la carrera universitaria en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, y lo hiciéramos desde una perspectiva weberiana, yo tendría que entrevistarlos a ustedes o a un grupo de alumnos y preguntarles, ¿por qué ingresaste a la universidad? ¿Por qué estás haciendo el CBC? ¿Sí? Sería, por supuesto, la entrevista sería mucho más larga, sería mucho más compleja la pregunta, etc. Pero el núcleo básico es ese, desde una perspectiva weberiana. Desde una perspectiva durkheimiana, eso no me importa para nada. Lo que yo tendría que ver es cuál es la necesidad social, cuál es la necesidad que tiene la sociedad de que una determinada cantidad de personas todos los años decidan ingresar a hacer una carrera universitaria. Entonces, podríamos decir, si el enfoque fuera weberiano, podríamos decir, bueno, hay un determinado grupo de opciones. Están los que ingresan, no sé, estoy inventando, sí estoy pensando en voz alta. Están los que ingresan por mandato familiar, activo o pasivo, digo, por mandato familiar activo, digo, porque en su familia hay abogados, entonces quieren ser abogados, porque es lo que hay que hacer en la familia, porque son todos abogados, ¿sí? O arquitectos, médicos o sociólogos, da lo mismo. Están, podríamos decir, el mandato familiar pasivo de alguna manera,
¿cuál sería? En aquella familia en la cual no hay otros graduados universitarios, pero sin embargo hay una valoración positiva de los estudios universitarios. ¿Sí? Por ahí no hay ningún graduado universitario en la familia, pero siempre en la familia hubo así como un mandato, como una manda, como una valoración positiva de estudiar en la universidad. Entonces, ustedes deciden entrar a la universidad. Después están los que son directamente coercionados. O estudiás o te echo de casa. Yo vagos no voy a mantener. ¿Sí? Después están los que están influenciados no por la familia, sino por el grupo de amigos. Último año de la secundaria, che, ¿y vos qué vas a hacer el año que viene que se acaba esto? Y, no sé, voy a salir a trabajar. Y vos, no, yo voy a ir a la universidad. Y vos también a la universidad. ¿Y qué vas a estudiar? Yo voy a estudiar Derecho. Y yo voy a estudiar Derecho. Y yo voy a estudiar Derecho. Y yo voy a estudiar Derecho. Bueno, van todos a estudiar Derecho. Vamos a estudiar Derecho. Por lo menos para no perdernos. ¿Sí? Después habrá alguno que quiere estudiar porque le dijeron que en la facultad se vive de joda y se la pasa vía y levante, o porque el chico o la chica que le gusta, ¿viste? Va a ir a la facultad, entonces, bueno, voy, me anoto en la facultad porque fue ella, o porque fue él. Entonces, vamos. Eso sería desde Weber. A Durkheim nada de eso le interesa. Durkheim diría, a mí no me importa eso. Lo que me importa determinar a mí es cuál es la necesidad que tiene la sociedad para lograr que una determinada cantidad de personas, todos los años, con determinadas características similares, sobre todo en cuanto al rango etario, decidan iniciar estudios universitarios. ¿Sí? Entonces diremos, bueno, sí, la sociedad actual, la sociedad moderna necesita ingenieros, necesita médicos, necesita abogados, necesita esto, necesita lo otro. En todo caso, Durkheim podría llegar a ponerse a estudiar de otra manera cuáles son los mecanismos a través de los cuales la sociedad logra que los individuos cumplan esa necesidad. Entonces ahí una buena integración de ambas posturas es ir a hacerles la misma pregunta a ustedes, che, ¿por qué estás estudiando? ¿O por qué te anotaste en la facultad? Pero ya no para ver las motivaciones, sino para entender los mecanismos de influencia o coerción que utiliza la sociedad para lograr que los sujetos que la forman satisfagan las necesidades que la sociedad tiene. ¿Se entendió más o menos? Ah, maravilloso. Sí, muchísimas gracias. 4 espinas juntas se me salieron. Bien. De verdad, lo que me estaba trabando era que no es que ven todo diferente, eligen un foco diferente. Exacto. La verdad es que ven todo diferente. Y de hecho lo más importante lo ven, digamos, en coincidencia. ¿Qué Que es sería que el lo más individuo es importante que una ven en cosa y coincidencia? la sociedad es otra. ¿Cómo? Esto, el individuo es una entidad, digamos, y la sociedad es otra. Son dos cosas diferentes, En diferenciadas. realidad, Eso es lo que una más pregunta ruido me estaba haciendo. es una pregunta que se viene planteando desde la filosofía griega. ¿Dónde empieza la persona? Sobre todo, ¿dónde termina la persona y dónde empieza el grupo? ¿Sí? Es una de las preguntas más eternas que tienen las ciencias sociales. ¿Qué más, chicos? Hola, profe. Yo quería hacerle una consulta. Sí. Weber habla sobre unos tipos de acción social que son unas construcciones puras. Ahí tengo algo de duda, incertidumbre sobre estos tipos de acción. Bien. ¿Qué duda tenés o sobre cuál tipo de acción? ¿O sobre la idea de tipo ideal? Sobre la idea. Sobre la idea de tipo ideal. Bien. Los tipos ideales son herramientas de análisis. Son instrumentos. ¿Sí? Esperen que mi perra decidió que era momento de participar de la clase. ¡Bueno! Bueno, ahora sí. No, esto del home office es una maravilla. Participa toda la familia. Decía,
Los tipos ideales son un instrumento de análisis, son una construcción, ¿sí? Es como, son una herramienta, así como, qué sé yo, el albañil usa la masa y el cortafierro, bueno, el sociólogo, desde una perspectiva weberiana, usa los tipos ideales. Entonces, primera cuestión importante, los tipos ideales son una herramienta teórica, son una herramienta de análisis, son un instrumento, ¿sí? Segunda cuestión fundamental, ¿cómo armamos ese instrumento? Es un instrumento que se arma a priori, previo a la investigación, ¿sí? ¿Cómo se hace? Resaltando los que el investigador supone de antemano, es decir, presupone que van a ser los elementos fundamentales o los elementos centrales del fenómeno que va a estudiar. Para seguir con el ejemplo que veníamos mencionando recién. Yo quiero estudiar a los ingresantes a la Universidad de Buenos Aires, a los estudiantes del CBC. Entonces, yo de antemano, por pura empiria, por puro patear esos pasillos desde hace más de 15 años, voy a suponer que van a ser personas mayoritariamente de entre 19 y 22 años, mayoritariamente mujeres. Ahí ya no es suposición, sino que es conocimiento con título secundario. Y de nuevo va a ser suposición, por ejemplo, que buena parte de ellos, al estudiarlos en la sede Avellaneda, buena parte de ellos van a ser primera generación de estudiantes universitarios de sus familias. En cambio, si voy al CBC de Puan, Filosofía y Letras, calle Puan, Caballito, ahí voy a suponer de antemano que no son primera generación de estudiantes universitarios de la familia. ¿Sí? Entonces, mi tipo ideal estudiante universitario del CBC de la sede Avellaneda es una mujer de entre 19 y 22 años que es primera generación de estudiante universitario en la familia. ¿Sí? Entonces, ese es mi tipo ideal, ese es mi instrumento. Podría generar otros, podría generar varios. Entonces, eso luego lo contrasto con la casuística, con los casos empíricamente verificables. Entonces, voy y hablo con Lumila, o hablo con Franco, o hablo con Marcos, hablo con Natalia, hablo con Claudia, y hablo con un montón de estudiantes del CBC de Avellaneda. Y les hago preguntas. Y entonces ahí voy contrastando esas respuestas, esos casos empíricamente verificables contra mi tipo ideal. ¿Para qué me sirve? Para establecer grados, para establecer clasificaciones. ¿Sí? Este está más cerca, está más lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un tipo ideal, es una construcción teórica que no es exhaustiva, es decir, no agota la gama de posibilidades existentes. Eso quiere decir que pueden aparecer en la casuística, digamos, en lo empírico, pueden aparecer casos que no hayan estado contemplados previamente en los tipos ideales. Entonces decíamos, no es exhaustiva. Ay, se me fue la otra característica, la palabra. Ahí está. Y que difícilmente, no imposible, pero sí poco probable, se vaya a encontrar exactamente tal cual en la casuística. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de los tipos ideales de acción social que menciona Weber, ¿sí? Que son 4. Acción racional con arreglo a fines, acción racional con arreglo a valores, acción afectiva y acción tradicional. Lo que dice Weber es que cuando estudiemos las diversas acciones que vemos, que podemos observar en un determinado grupo social, muy difícilmente encontremos alguna acción que se ajuste perfectamente y exclusivamente a uno de esos 4 tipos puros que él estableció de antemano. Lo más probable es que todas las acciones que encontremos sean una combinación de 2 o más de esos tipos puros.
¿Sí? Entonces puede ser que encontremos una acción racional con arreglo a fines en la cual haya algo también de tradición o de afecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, los tipos ideales básicamente son eso, una construcción teórica que consiste en resaltar de antemano, a priori, los elementos que el investigador supone van a ser los más trascendentes del objeto que va a estudiar para poder organizar los casos empíricos que encuentre cuando salga a realizar sus observaciones. ¿Se entendió? Sí, ¿Quién era profe, que gracias. preguntaba? Fabián, ¿se entendió? Sí, profe, gracias. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Vamos. ¿Estamos? Bueno, estamos. Si no tienen más dudas, no tengo más respuestas. No tiene nada que ver con esto. Realmente solo estoy aprovechando un instante que tenemos para preguntar. Pero cuando recién dijo que pasó un tiempo considerable hasta que apareció, digamos, una nueva escuela que fuera, no sé, más significativa o algo dentro de la sociología. ¿Quién fue? Bourdieu, lo vamos a ver Claro. al final. Bourdieu, Ah, en realidad bueno. hay otros que hacen intentos previos. El primero que de verdad logra integrar varias escuelas de pensamiento, varias formas, varias técnicas de estudio es Bourdieu, también porque tenía, ¿no?, financiamiento de la Sorbona, Ok. o de alguna de esas. Siempre me gusta decir que cuando alguien les diga esa frase tan remanida, tan de sentido común, de que sobre gustos no hay nada escrito, ustedes puedan decirle respetuosamente que eso no es cierto, que Bourdieu escribió como 2000 páginas sobre los gustos. El texto se llama La distinción, ¿sí? Son como 2000, un bodoque por momentos infumable, pero muy interesante, como de 2000 páginas, que algunas cuestiones muy básicas, muy elementales, vamos a abordar al final de esta cursada. Okay. Bueno, gente linda, nada, hasta el lunes mismo. Si tienen preguntas, las pueden hacer. Para mí siempre lo ideal es que las hagan en el, ¿cómo es?, en el foro de consultas, porque eso lo abro desde la compu y me llevo mejor escribiendo que con el teclado del teléfono en el cual abro el grupo. Así que si tienen algo, hasta el lunes a la mañana pónganlo, hasta el lunes a la noche pónganlo y trataré de responderlo el martes antes del examen. Si no, éxitos. Mucha suerte, que les vaya bien el martes. Profe, Y nada, nos pregunta estaremos antes viendo de pronto. terminar. ¿Cómo? Perdón, una preguntita antes de terminar. Sí, decime. ¿Certificado de examen lo sacamos el día del examen en el campus? Certificado de examen, sí, el que necesite lo podemos generar en el campus después de que haya terminado el examen, sí. Genial, muchas gracias. Bueno, no creo que hoy, pero seguramente mañana voy a estar subiendo la grabación de esto a la pestaña de la página. ¿Sí? Buenísimo. Gente, que tengan buen fin de semana. Éxitos. Igualmente, Disfruten el gracias, regalo. profe. Chau, chau. Chao. Chao.